Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en este espacio lo que es el taller que lleva por nombre Mis finanzas en época de crisis. Y para ello contamos con la presencia con la maestra María Araceli Mejía Barrón, quien es una profesora que imparte clases en el estudio técnico auxiliar bancario. Adelante, profesora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro Luis Arturo Aguilera. Es para mí eh, un placer y un gran gusto poder participar en este proyecto de Noche de Museos, presentando algunas sugerencias para hacer frente a la crisis que se ha generado por la pandemia del SARS-CoV-2. Como todos sabemos, desde hace más de un año estamos enfrentando una situación nueva que nos tomó desprevenidos en todos los aspectos sociales, económicos, financieros, etcétera. Y es por ello que el objetivo principal de esta cápsula es abordar aspectos económicos y de cultura financiera que nos permitan identificar situaciones que no hemos considerado y que están afectando nuestra economía familiar. Contar con una educación financiera nos permite evaluar la situación y estar preparados para tomar decisiones asertivas a futuro. Y bueno, pues tendremos que empezar con la cronología. Esta es una muy breve semblanza de lo que hemos vivido en nuestro país. Como todos sabemos, desde el 2019 se empezó a hablar del problema del COVID-19 o del coronavirus. En México, durante el año 2020, que ha sido pues un año difícil, desde febrero, a fines de febrero, se identifica el primer caso en México. Para el 20 de marzo, el gobierno federal informa que se deben suspender las clases por la pandemia y para el 30 de marzo decreta la emergencia sanitaria. Obviamente, a medida de que iba avanzando los días, en abril aumentan los decesos a 10,000, aproximadamente 10,000 personas en 95 días. Y pues obviamente esto impacta directamente en el empleo. Más de 1,181,000 empleos formales se perdieron. Para junio se habla de la nueva normalidad y en noviembre ya tenemos más de 100,000 muertos. Afortunadamente, para diciembre empiezan a llegar las primeras vacunas. Y 2021 ha sido pues un año en donde hemos tenido muchos contagios, más de 2 millones, pero ya tenemos aplicadas más de 14 millones de vacunas. Pero bueno, pues obviamente esta pandemia y las decisiones tomadas por el gobierno federal, sobre todo lo que tiene que ver con el confinamiento de las personas, la sana distancia y no tener mucho contacto, no salir a la calle, pues impacta inmediatamente la economía de un país. Y pues si ubicamos la situación económica, es importante destacar que a medida que fue avanzando el contagio, las medidas que tomó el gobierno federal, pues impactaron directamente a la economía del país. Y como podemos observar en esta lámina, lo primero que puedo mencionar es el desempleo. Una de las secuelas más graves de la pandemia fue el desempleo, el cual generó como consecuencia el cierre de negocios y la baja productividad del país. Para el segundo trimestre de 2021, el INEGI, o Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que 12 millones de trabajadores habían perdido sus empleos. Afortunadamente, para el último trimestre del año, ya se habían recuperado 9,5 millones, pero cabe aclarar que muchos de ellos no fueron en las mismas condiciones que se tenían antes. Esto es, que fueron contratados con salarios menores. También
es importante mencionar que el IMSS, que lleva un control de nuevos empleos y gente que queda desempleada, reportó que tenía o que había registrado durante el 2020 647,000 empleos perdidos, de los cuales el 86% eran puestos permanentes. Con respecto a las aseguradoras, la AMIS, o Asociación de Compañías Mexicanas de Seguros, informó que se había aplicado por gastos de pandemia 1,207 millones de dólares, cantidad que es acumulada, que lleva acumulada hasta febrero de 2021. Y esto, pues obviamente tiene que ver con el seguro de gastos médicos mayores por todas las personas que han enfermado de COVID. Las AFORES, que son instituciones que canalizan el ahorro para el retiro de los trabajadores, mencionaron que 1,700,000 trabajadores retiraron parte de sus ahorros que tenían guardados para su vejez, los retiraron para apoyar en este momento la economía familiar, lo que nos demuestra que pues ningún mexicano estaba preparado para enfrentar una pandemia y que nos hace falta también un poco de cultura del ahorro. Tenemos algunos indicadores, nada más tomé 3, en donde se muestra el impacto generado también por el COVID. Uno de los primeros y más importantes es el Producto Interno Bruto. Este indicador se usa para medir la riqueza que genera un país. Mide la producción total de bienes y servicios finales producidos, en este caso, por México o alguna región del país durante un periodo determinado. Y bueno, este Producto Interno Bruto se mide con respecto a otros años. Como se puede observar, el indicador presentado por el INEGI es negativo, menos 8.5% anual. ¿Esto qué significa? Pues una caída o desplome de la economía. Especialistas mencionan que no se había visto una contracción económica tan seria desde la depresión de 1930. Obviamente también hay un impacto en la volatilidad de la paridad cambiaria. Y bueno, aquí nada más mostramos con respecto al dólar, que es la moneda pues que rige de alguna manera la economía. En cuanto a la paridad cambiaria, podemos decir que tuvo fluctuaciones durante el año de 2020 de 19 pesos con 75 centavos y 22.86. Y la inflación puede considerarse moderada, la cual durante el año acumulado fue de 2.65, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Como consecuencia de ello, la economía de muchas familias mexicanas sufrió repercusiones directas y en donde nosotros como mexicanos lo pudimos percibir, pues fue inmediatamente de sus ingresos, ya sea porque algunos miembros de la familia o el familiar que sustentaba la economía de la familia perdió su trabajo, o porque sufrió la reducción de su sueldo o le disminuyeron horas o días laborables. Y bueno, otra forma que nos impactó también mucho fue el incremento de los precios en los productos y servicios, que aunque si bien la inflación no fue tan alta, pues el hecho de que se paralizara también la producción y en algunas industrias, pues generó que el precio de los productos se fuera al alza. Es por lo anterior que queremos hacer énfasis en la importancia de adquirir conocimientos de finanzas y tener una cultura financiera que nos permita enfrentar estas situaciones de pandemia con mayor tranquilidad e ir tomando decisiones asertivas a lo largo de nuestra vida. En cuanto al aspecto financiero,
Tener una cultura financiera involucra conocer la importancia de las finanzas personales, lo cual se refiere al estudio de la obtención y administración de los recursos de las familias o de los individuos. Las personas deben de llevar a cabo un ejercicio de control financiero permanentemente que les permita generar una planeación, controlar y evaluar sus ingresos y por lo tanto también controlar y evaluar sus gastos, generar conciencia de los riesgos financieros cuando se ahorra o cuando se piden créditos, tener con claridad o estimar la capacidad que tenemos como personas que somos trabajadoras y que mantenemos una familia, la capacidad de liquidez para pagar nuestras deudas o nuestros gastos, saber acerca de los diferentes instrumentos financieros que ofertan, ya sean bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión o diferentes instituciones financieras, aprender a evaluarlos, tomar decisiones y sobre la planeación de nuestras finanzas, pues ir generando decisiones o tomando decisiones o hacer ajustes en nuestros gastos que nos permitan ir teniendo una economía sana. Esta cultura financiera nos dice la OCDE o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos define la cultura financiera como un proceso mediante el cual las personas mejoran su comprensión de los diferentes productos y servicios financieros, así como los riesgos y beneficios que conllevan, lo que les permite desarrollar habilidades para tomar mejores decisiones y lograr así un mayor bienestar económico. La educación financiera constituye un concepto fundamental en la cultura financiera de las personas. Y pues lo importante es que vamos a generar esa capacidad de análisis para la toma de decisiones. Y acuérdense que la toma de decisiones no nada más tiene que ver con la solicitud de créditos o de préstamos, sino que cuando se tiene un ahorro, pues saber en dónde invertirlo que le genere mejores rendimientos o ganancias a los inversionistas. Actualmente, en México, existen programas educativos o de educación financiera. Algunos provienen del gobierno federal y otros de instituciones privadas. Pero lo que se ha visto es que esos esfuerzos son insuficientes porque la información no ha llegado a toda la población. Y bueno, la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que apoya la adquisición de esta cultura financiera y bueno, nos proporciona cursos, diplomados, publicaciones y constantes ejercicios de comparación que nos permiten evaluar los productos financieros y tomar las mejores decisiones. Nosotros sugerimos que para poder tomar decisiones, y en este caso aquí estamos presentando un test que nos va a permitir ubicar la situación financiera que tenemos o en la que nos encontramos en este momento como familia. Es decir, esta encuesta tomada con algunos aspectos que dan los especialistas, pues nos dicen que ahorita la situación de las personas o de las familias se puede clasificar en 4.
Dice, ¿tú cómo vas a identificar cuál es la situación económica en este momento de tu familia? ¿Cuál es la situación de la economía familiar? Pues dice, en primer lugar, debemos que considerar que hay familias que cuentan con ahorros y que no perdieron su empleo. Entonces puede decirse que estas familias cuentan con una economía sana. Segundo, hay otras familias que cuentan con ahorros, pero perdieron su empleo o se disminuyeron sus ingresos. La tercera dice, hay familias que no cuentan con ahorros, pero no perdieron el empleo y mantienen sus gastos actualmente. Estos dos últimos casos podríamos decir que la economía de la familia se encuentra vulnerable. Pero hay una cuarta situación, que es en donde las familias no cuentan con ahorro y perdieron su empleo. Ellas, pues podría decirse que se encuentran en una situación más delicada y bueno, pues dependiendo del grado de vulnerabilidad en que se encuentre la familia, pues son las decisiones informadas e investigadas que deberán de tomar. Es decir, hay que hacer una evaluación acerca de las finanzas familiares para poder tomar decisiones. Ahora, ¿cuáles son las preguntas? Si ustedes en este test responden a todas las preguntas afirmativas, quiere decir que su familia tiene unas finanzas sanas. Si responden afirmativamente a 4 preguntas y algunas no temporalmente o parcialmente, pues significa que tienen focos rojos que hay que atender. Y si respondieron a más de 6 preguntas que no, entonces se encuentran en una situación de vulnerabilidad que hay que resolver a la mayor brevedad posible. ¿Y cuáles son las preguntas de este test? La primera, ¿has mantenido tu trabajo durante la pandemia? 2. ¿Los ingresos familiares permiten mantener los gastos totales de la casa, luz, teléfono, renta, comida, etcétera? ¿La familia cuenta con seguridad social, ya sea IMSS, ISSSTE, seguro de gastos médicos mayores? 4. ¿Tus ingresos se han incrementado durante esta época de pandemia? 5. ¿Contabas con ahorros para enfrentar la pandemia? 6. ¿Actualmente tienes capacidad de ahorro? 7. ¿Han aumentado tus deudas a partir de que inició la pandemia? 8. ¿Has tenido que vender algunos de tus bienes para cubrir las deudas? Yo creo que con este test ustedes ya pudieron más o menos darse cuenta cuál es la situación que están viviendo. Y recuerden, el objetivo también de esta cápsula es poder darles algunas recomendaciones. ¿Por qué? Pues porque no hay fórmulas para resolver la situación económica. El futuro es incierto, no sabemos cuánto tiempo más se va a prolongar la pandemia y tampoco tenemos la certeza de que terminará este año. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el ingreso de la familia y recuerden siempre generar los menos gastos posibles para poder salir adelante. Bueno, una de nuestras sugerencias es que se genere un presupuesto familiar. Ustedes en casa pueden dedicarle un rato y elaborar un presupuesto familiar en donde ustedes muestren los ingresos que tiene la familia, pero también los gastos que va a realizar durante el mes. Y fíjense, en este presupuesto tenemos un rubro de ingresos, vamos a anotar los ingresos, el total de los ingresos, pero también vamos a tener los gastos o egresos. Recuerden que dentro de nuestros gastos cotidianos tenemos gastos que son fijos, es decir, que no podemos dejar de pagar, como son los servicios, la renta o algunos pagos que ya tenemos comprometidos con instituciones financieras o de otra índole. Y además tenemos gastos variables, que son aquellos que, bueno, se van generando de acuerdo a las necesidades de las familias y que algunos pueden ser indispensables,
pero otros pueden ser innecesarios. Entonces, miren, en este presupuesto familiar, aquí como ejemplo, yo anoté que la familia, y aquí debemos de considerar el ingreso de todos los miembros de la familia que contemplan esa entrada de dinero, bueno, de los que se contempla esa entrada de dinero, y puse aquí que de sueldos reciben 13,000 pesos y además tienen otros ingresos de 2,000 pesos. El total de ingresos de esta familia de este mes fue de 15,000 pesos. Y bueno, tenemos aquí algunos gastos fijos como son la renta, la alimentación, el teléfono, la luz, el gas, el transporte. Esto pues a lo mejor no lo podemos dejar de hacer, pero a lo mejor sí se puede disminuir. Tal vez un poco, no mucho, pero sí se puede hacer. Y tenemos aquí el rubro de otros. Ustedes pueden ir anotando todos los gastos que vayan realizando. Lo importante es que podamos al finalizar nuestro presupuesto, tener el total de los gastos. Entonces, si yo disminuyo al importe de los ingresos, los gastos, pues me puedo dar cuenta que todavía me sobra dinero. Y entonces, algo que nos sugieren los especialistas es que por lo menos ahorremos el 10% de nuestros ingresos totales, que en este caso los ingresos fueron 15,000, el 10% son 10,500. Si sumamos todos los gastos más lo que vamos a ahorrar, todavía me sobran 800 pesos. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con este dinero? Pues a lo mejor lo podemos considerar como un ahorro o lo cuidamos para algún gasto que tengamos pendiente. ¿Ok? Aquí lo importante es que podemos tener de manera visual cada mes cuántos son nuestros ingresos, cuántos son nuestros gastos y si realmente me está alcanzando el dinero para todos los gastos que estoy realizando. ¿Sí? En este segundo mes tenemos todavía un saldo disponible menor, ya es de 250 pesos, y esto implicaría revisar, fíjense, los otros gastos se incrementaron en febrero, son 2,700. Entonces, habría que ver en qué gasta el dinero y tomar las medidas necesarias para ajustarnos a nuestro presupuesto. Ahora, si nuestro saldo sale en rojo, que significa que lo que gano ya no me está alcanzando para pagar, pues entonces tengo que tomar otro tipo de medidas. Y es aquí donde vamos a empezar a ver otro tipo de sugerencias o tips que nos pueden ayudar. Si el ingreso de tu familia se está viendo afectado después de realizar el análisis del presupuesto familiar, pues tienes que priorizar los gastos, ver cuáles son los más importantes y tal vez cambiar los hábitos de consumo de tu familia. Si te alcanza el dinero y te alcanza todavía para ahorrar, entonces no hay problema. Busca en qué instrumentos o en qué puedes invertir el dinero, pero conoce los riesgos de las inversiones. Si regresas a ver tu presupuesto y ya el dinero no alcanza, ve la manera de generar nuevos ingresos, ¿sí? Y a lo mejor aquí habría que evaluar el no poner en riesgo la salud de la familia, pero a lo mejor se puede vender desde casa. Y si de plano la situación familiar es crítica, pues habría que buscar la forma de tener préstamos o financiamiento. Aquí debemos de tener mucho cuidado y la primera sugerencia es evita endeudarte con prestamistas o agiotistas. Cobran intereses muy altos y generan mucha presión. También recuerda que podemos utilizar las tarjetas de crédito, pero las tarjetas de crédito hay que recordar que tienen intereses muy altos y bueno, si vamos a solicitar una tarjeta de crédito, compara las que se ofertan en el mercado y observa lo que es el CAT. El CAT significa costo anual total, que incluye el manejo de la cuenta o la anualidad, las comisiones por falta de pago oportuno,
y sobre todo la tasa de interés anual, porque ahorita tenemos en el mercado tarjetas de crédito que están cobrando más del 80% de interés anual. Un tipo de financiamiento económico, pues podría ser la familia, pero recuerda pagarle puntualmente o en cuanto resuelvas tu situación económica. También podemos, si tu familia vive de un negocio familiar, hay apoyos gubernamentales. Este año el gobierno federal abrió apoyos para las MIPYMES de 25,000 pesos que podrán empezar a pagar a partir de 3 meses y habrá que ver los requisitos que pide el gobierno federal para brindar esos apoyos gubernamentales o autorizarlos. Y algo que es muy importante, si cuentas con recursos, debes o es necesario, sobre todo si no tienes seguridad social en el IMSS o en el ISSSTE, adquiere un seguro de gastos médicos mayores. Y recuerda, si tienes que comprar algún bien, compara precios con diferentes vendedores. Recuerda comparar precios y calidad, porque ahorita que hay poca demanda y mucha oferta de productos, pues vamos a encontrar muy buenos precios. Y algo que también es muy importante, si tienes ya créditos contratados con el banco, negocia con ellos. ¿Para qué? Para buscar periodos de gracia de pago más largos o que te congelen el crédito. Busca la forma de que no vaya aumentando la deuda con el crédito. Y en el caso de tener créditos hipotecarios, es muy importante que no dejes de pagar puntualmente. Haz todo lo posible por cubrir tu deuda de crédito hipotecario. Y bueno, estos son algunos de los consejos que les podemos dar y recuerden tener un control de las finanzas a partir del análisis y de la adecuada toma de decisiones les permitirá enfrentar la crisis de una manera más conveniente. Muchas gracias.